El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido». Y recurrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Estamos en los primeros versículos y capítulos del Evangelio de San Marcos y nos propone el evangelista un día en la vida de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos es uno de los evangelios más cortitos, más sintéticos, pero lleno de detalles de lo que era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, algo que nosotros tenemos que imitar, porque tenemos que imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él, cuando correspondía, iba a la sinagoga, iba a escuchar la palabra de Dios. Allí lo veremos un poquito antes de esos versículos que hemos leído, curando. Pero bueno, vemos que asiste a la sinagoga. Y nosotros también tenemos que, hoy por hoy, pues asistir a la misa, asistir a la Eucaristía. El impacto que ha tenido la pandemia en cada uno de nosotros y en la vida cristiana es que ha bajado aún más todavía la asistencia a las misas dominicales. Más allá de que en algunos lugares están cerradas las iglesias, la asistencia a las mismas misas está bajando, ¿no? Y esa secularización pues está penetrando. ¿Y por qué penetra, yo creo, que esta secularización? ¿Por qué nosotros estamos dejando de asistir a misa? Yo creo que estamos dejando de asistir a misa porque no tenemos necesidad de ese encuentro con el Señor, vamos a decir, físico. Ese encuentro con el Señor real, ese encuentro con el Señor en la Eucaristía, en los sacramentos. Como lo tenemos tan a la mano, como que hemos perdido un poco la sensibilidad, el respeto, la delicadeza para esas cosas, ¿no? Dios nuestro Señor nos ha ido en esa evolución acomodándose y acercándose al hombre de hoy. Hoy nosotros podemos comulgar todos los días. Tenemos esa facilidad. Antes no era así. Antes se comulgaba de cuando en cuando. Y en los primeros años de la Iglesia se comulgaba pues muy poquito. Cuando los apóstoles iban y pues predicaban y convertían a la gente al cristianismo, no es que hubiese muchos sacerdotes. Y si no había sacerdotes, no había Eucaristía. Y pues esa organización eclesial pues ha sido bastante posterior, ¿no? Y la facilidad que hoy tenemos con el carro de ir a cualquier lugar. Te cae gordo tu párroco,
te vas al flaco de al lado y ya está. Es decir, tenemos mucha facilidad, pero antes no había, porque antes no había carro. Podías ir en burro o caballo, pero no había. Hoy tenemos mucha más facilidad, pero no es que haya crecido la asistencia a misa. ¿Y por qué será? Porque tenemos que cuidar esa sensibilidad. Tenemos que cuidar nuestro trato con Dios. Tenemos que cuidar otras cosas que nos relacionan con Dios, nuestra oración, nuestras buenas obras, hacerlas por amor a Dios, y eso va creando en nosotros la necesidad de ir a la Eucaristía. E ir a la Eucaristía no como un derecho, porque es que nosotros estamos reclamando por qué el obispo ha prohibido las misas. ¿Por qué? Es un derecho. Tenemos derecho. Y no tenemos derecho, es un don. Es un don. Es un don que Dios nuestro Señor nos da. Y si podemos, bendito sea Dios. Y si no podemos, pues profundizamos en nuestra vida de oración. Pero como las cosas de la Iglesia las consideramos derecho, exigimos. Y las cosas de Dios son un don. El bautismo es un don, la Eucaristía es un don, el sacramento de la confesión es un don. Cuando nosotros vemos estas cosas como un don, realmente las aprovechamos. Y si no las tenemos, no las exigimos, nos ponemos de rodillas y suplicamos a nuestro Señor Jesucristo que nos la vuelva a conceder. Yo creo que esta primera actitud de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la sinagoga, nos tendría a nosotros que hacer reflexionar cuál es nuestro trato con los sacramentos, cuál es nuestro trato con las personas consagradas. Ahora que celebramos hace poco el día 2 de febrero, el Día de la Vida Consagrada, ¿cómo tratamos las cosas de Dios? ¿Y cómo tratamos las personas de Dios? Y ahí entra también tu cónyuge, porque tu cónyuge es un consagrado, es para ti el medio que Dios ha querido para que tú vayas a subir al cielo. ¿Cómo lo tratas? Esa sería la primera reflexión. La segunda reflexión, que me resulta muy cercana, es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que una de las actitudes que Él tenía en estos primeros momentos, lo muestra de forma muy ostentosa, es la familiaridad. La gente se acercaba a Él, la gente necesitaba de Él, la gente tenía confianza para llevarle a los enfermos. Hoy un amigo me decía, hay personas que tienen COVID y como que les da pena llamar al sacerdote y decir, rece por el enfermo. Rece porque mi marido, mi mujer, mi hijo tiene COVID. Parece como si fuese la peste. Y entonces, pues, no que nadie sepa, ¿no? O otras personas, ¿no?, que su marido está enfermo, su mujer está enfermo, un familiar está enfermo, está grave y como que tienen este silogismo, no vamos a llamar al padre para que venga a darle la unción porque va a creer que se va a morir. Entonces, falta familiaridad, falta esa confianza con las cosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo le enseñaban y le mostraban la necesidad de curar a la suegra, de curar a mi hijo, de curar a mi amigo. Como Marta llama a Jesús y le dice, ven, tu amigo Lázaro está enfermo, a punto de morir. ¿Por qué? La familiaridad. Nosotros, sacerdotes, tenemos que ser personas familiares. A nosotros, los sacerdotes, a Cristo, no solamente lo encuentras en la iglesia, lo encuentras también en ese trato común, en esa vida familiar, en ese cuando te invitan a una actividad familiar, a una comida, a un encuentro, a un café. Café, té no, café. Pues ahí, hacerte amigo de las personas. Y lo que es el sacerdote es cada uno de nosotros. Como cristianos tenemos que hacernos familiares, tenemos que entrar en la vida cotidiana de las personas para hablarles de Dios, no solamente con palabras, decir Dios es el creador del universo,
sino con la alegría, como les decía ayer, descansando, jugando, compartiendo, perdiendo en dominó, esas cosas. Porque soy campeón de dominó, tengo que decir entre comillas. Solamente pierdo con otros padres. Ayer perdí con el padre Carlos y con el padre Otalarrucci, lamentablemente. Pero bueno, hoy nos resarciremos porque iremos a jugar y ya tengo una estrategia para que pierdan. Ser familiares. ¿Somos familiares? ¿Somos familiares de las personas que Dios ha puesto a nuestro lado? ¿O simplemente somos profesionales? Yo creo que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hoy nos enseña, la familiaridad. Las personas que estaban con Jesús se sentían en confianza, le hablaban en confianza, abrían su corazón en confianza. No era para ellos Dios, sino que era el amigo. Y por eso los apóstoles convivían con Jesús, comían con Jesús, se alegraban con Jesús. Esa familiaridad que hace que las personas no tuvieran miedo de acercarse a Jesús. Qué importante es que nosotros sepamos ser familiares. Abramos nuestro corazón para que la gente no tenga miedo de acercarse a esa persona consagrada, a esa persona que representa a nuestro Señor Jesucristo, que es el cristiano, que es el bautizado, que es cada uno de nosotros. Somos a lo mejor muy buenos dentro de la iglesia porque nos arrodillamos, no hablamos, respetamos el silencio en la iglesia, porque es el templo donde está Dios, y entonces pues ese silencio nos ayuda a tener ese contacto con Dios. Pero después salimos a la calle, híjole, y eres vinagre, cuando tienes que ser miel. Esas dos cosas. Nuestro Señor Jesucristo iba a la sinagoga y nuestro Señor Jesucristo era familiar. ¿Y familiar con quién? Tercer punto. Les dice, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Tenemos que ser miel para todos, principalmente para los que tenemos cerca, pero para todos. Somos de Dios y como somos de Dios, Dios es para todos. Dios no hace salir, como dice él en el Evangelio, el sol a los buenos y a los malos no. El sol y la lluvia a los que van a misa y a los que no van a misa no. Dios es para todos y Dios ha hecho el mundo para todos. Y eso a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que ser apóstoles para todos. Y ser apóstoles es hablar del Evangelio, del catecismo, pero es mostrar alegría, empatía, acogida, ternura. Que Dios nuestro Señor nos ayude a saber encontrar en los sacramentos, en la oración, ese encuentro personal con Él, ese hacernos uno con Él. Que nos enseñe a ser familiares, a tener esa simpatía, esa empatía, esa caridad que hace que atraigamos, que seamos miel para los demás. Y segundo, que tengamos el corazón abierto para poder llegar a todos, a todas las personas, a todos los que Dios pone a nuestro lado. Si hay alguien que pone a nuestro lado, es porque Dios necesita que yo le hable de Dios a Él. Que así sea. Los que estaban sentados, que se pongan de pie, porque vamos a renovar nuestra fe todos juntos diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas. Creo en un solo Señor Jesucristo,